Bueno, hola a todos y todas. Vamos a empezar. Primero quiero darles la bienvenida a todos y todas por su participación, por haberse tomado un tiempo esta mañana para unirse a este segundo webinario del ciclo de webinarios organizado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Red Regional por la Educación Inclusiva. Mi nombre es Pamela Smith, soy parte de SODIS, Sociedad de Discapacidad, una organización peruana que forma parte de la Red Regional por la Educación Inclusiva, REI. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este webinario. Para ello, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a Pamela Molina, que Pamela es magíster en discapacidad y desarrollo humano, es especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Así que los dejo con Pamela. Hola, buenos días a todas y todos. Quiero agradecer primero a todas las personas que están mostrando mucho interés en estar aquí. Veo 53 personas conectadas. Esperamos que durante el transcurso del webinar ojalá aumente el número, pero es bastante. Yo agradezco mucho el interés y se nota que hay una preocupación a nivel regional ya por mejorar las condiciones y el acceso y el ejercicio del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Yo quiero dar un saludo desde la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Inclusión Social de la OEA. Aquí trabajamos en general con diferentes grupos en situación de vulnerabilidad para fortalecer sus liderazgos, o sea, su situación, también para capacitar a los gobiernos en la atención y mejoramiento de políticas que incluyan a estos grupos en situación de vulnerabilidad en igualdad de condiciones con los demás, cumpliendo así con los tratados internacionales de derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Dentro de eso, las personas con discapacidad. Yo soy una persona sorda. Y entraba aquí como equipo con Gerardo Castillo, intérprete de lengua de señas. Y aprovecho también de decirle a todas las personas sordas que se incluyan en este webinar, que pueden ver fijada la pantalla de Gerardo para poder verlo más grande y ahí poder así seguir el seminario a través de la lengua de señas. Utilizando lengua de señas norteamericana, pero también para poder comunicarse con personas sordas de otro país. Bueno, ahora, también decirle que este webinar es fruto de una sociedad que estamos iniciando con la Red Regional para la Educación Inclusiva, la REI. La idea es que podamos continuar trabajando en conjunto, la REI y la OEA, para fortalecer el conocimiento, la conciencia y las capacidades de entregar herramientas a aquellos, tanto públicos como privados, así que es utilizar de a poco en nuestro país el derecho a la educación inclusiva, porque el derecho a la educación inclusiva en igualdad de condiciones, en un solo espacio de todas las personas, respetando y valorando la diversidad humana y a la discapacidad como parte de la diversidad humana y no como una enfermedad, no como una desventaja, no como una carga, sino en igualdad de condiciones. Entonces, nosotros desde la OEA estamos trabajando en temas de derecho a la educación desde el año pasado, el año 2017. Estamos realizando diferentes seminarios en diferentes países de la región para concientizar a los actores y entregar herramientas para transformar las escuelas regulares en escuelas que sean realmente inclusivas. La inclusión es positiva. La inclusión es el proceso hacia donde vamos. No es lo que tenemos realmente ahora, a lo que queremos llegar. Pero también es un desafío de ir transformando las escuelas ahora mismo. No esperar a mañana, no esperar a futuro, sino que nosotros tomar en nuestras manos, actores públicos y privados. Haya todavía, sí, en ese sentido. Es un deber, como sociedad, como actores de las escuelas, como comunidades educativas, como actores de la sociedad civil, como actores del gobierno, actores que toman decisiones en el ámbito público también. Creemos
marchar, ir transformando las escuelas, transformando los sistemas educativos para hacerlos inclusivos de toda la diversidad humana. Y es ahí es donde los invitamos a ustedes ahora. Gracias por estar aquí. Espero que esta discusión sea muy productiva para todos. Sus webinarios son participativos. La idea también es poder recoger de sus propias experiencias. Entonces, esperamos que tenga una reflexión productiva de ánimo y también la de los próximos webinarios que tenemos programados para este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, leemos en el chat que hay algunos problemas de sonido. Vamos a trabajar en mejorarlos, así que no se preocupen. Les pido, por favor, un poco de comprensión ahí, que estamos tratando de mejorar ese asunto. Así que, bueno, vamos a seguir. Y para eso quiero presentar primero a la Red Regional por la Educación Inclusiva, que es una de las organizaciones que está organizando junto con OEA este ciclo de webinarios. Entiendo que muchos de ustedes se conectan por primera vez, así que quiero darles a conocer el trabajo que hace la REI. Bien, la REI es una coalición de organizaciones de y para personas con discapacidad, familiares y de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, que trabaja por el derecho a la educación de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todos y todas. En la REI tenemos como objetivo incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los estados garanticen el derecho de todas las personas con y sin discapacidad a una educación inclusiva, dando cumplimiento de esta forma a los mandatos internacionales, en particular al contenido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, el ODS 4. Teniendo este objetivo en mente, promovemos el diseño y la implementación de políticas públicas, así como el reconocimiento de derechos mediante la producción y difusión de información, la presentación de informes, contribuciones escritas y solicitudes ante organismos internacionales de derechos humanos. También tenemos como objetivo, y lo venimos trabajando, el diseño de campañas de sensibilización, la elaboración de dictámenes en casos ante tribunales nacionales e internacionales, el apoyo de medidas legislativas y demás iniciativas a favor de la educación inclusiva promovidas a nivel nacional, la realización de instancias de capacitación y el establecimiento de redes con otras organizaciones sociales y comunitarias. Antes de comenzar, voy a darles algunos tips que es importante recordar para seguir adelante con este webinario. Primero, recordarles que la plataforma Zoom es accesible a lectores de pantalla estándar y además contamos con interpretación en lengua de señas norteamericana, que estará a cargo de Gerardo Castillo, que ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Gerardo hará algunas señas propias de la lengua de señas internacional para que esto sea más accesible. Si es que ustedes desean ver en grande su pantalla, pueden buscar la opción video, hacer clic en él y marcar la opción fijar video. Esa es una opción. Y la otra es agrandar la pantalla haciendo clic en, hay un cuadrito que está ahí en una de las esquinas, en la esquina superior, y hacemos clic en ese cuadradito de la barra para que podamos agrandar la pantalla. ¿Sí? Ahora, todas las consultas que ustedes tengan, los comentarios, así como las preguntas, las podemos hacer a través del chat. Por una cuestión de mejorar la calidad del sonido y de no interrumpir a los ponentes, es que vamos a tener los micrófonos silenciados. Así que las preguntas que las quieran formular, las hacen a través del chat y pueden indicar, junto con la pregunta, a qué ponente le dirigen la pregunta. Estas preguntas van a ser respondidas al finalizar las presentaciones. Si es que no llegamos a responder algunas preguntas por la falta de tiempo, no se preocupen porque van a ser respondidas estas por correo electrónico cuando enviemos la grabación completa del webinario. ¿Sí? Bueno, si todo está claro, arrancamos entonces con la presentación de Silvia. Silvia Bersanelli. A ver, un segundo. Bueno, Silvia Bersanelli es docente, es magíster en integración de personas con discapacidad,
expresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA y de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad en Argentina. Es también, ha sido exdirectora de Educación Inclusiva de la provincia de La Pampa en Argentina. ¿Sí? Así que, sin más preámbulo, le doy paso a Silvia Barzanelli. Gracias, Silvia. Gracias, Pamela, muchas gracias. Gracias a las dos, Pamela, la verdad. Muy buenos días para todos y todas. Yo quería saber si ustedes ya pueden ver ¿Pueden ver o comparto? Celeste, ¿compartías vos la pantalla? A ver. No, Silvia, compartí vos la pantalla. Yo dejé de compartir para que vos puedas compartir. Ahí está. Listo. Podemos. Sí, no se puede. A ver si la podés compartir vos. Ahí estás compartiendo la pantalla. Tenés que abrir la presentación nada más. Estoy tratando de abrirla y no me deja. A ver. Ahí está. A ver. Perfecto. Ahí está, pone iniciar presentación y listo. Está perfecto. ¿Ahora la pueden ver todos? Sí. ¿Sí? Bueno. Mejor porque yo no dejo de ver el chat y de verlos a los que están, entonces cualquier cosita me avisan. ¿Se oye bien? ¿Está bien el micrófono ahora? Celeste. Sí, se escucha bien, pero no bajes mucho la voz porque no se te escucha tan alto. Se entiende perfecto, pero no se te escucha tan alto. Ok. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar sin más preámbulo, como dijo Pamela, en este espacio que ha sido llamado Avances y Desafíos de los Países de la Región en la Implementación de Sistemas Educativos Inclusivos, y que yo les voy a presentar el cumplimiento o los desafíos para la región en función del cumplimiento que del artículo 24 han realizado, y de los estudios y el análisis que ha hecho el Comité de Seguimiento de la Convención, y que fueron plasmados en las observaciones finales de cada uno de los 18 países que yo analicé. En primer lugar, sí quiero hacer una breve recordación al artículo 24, porque yo sé que ustedes lo vieron en el primer webinario, pero quisiera poner el acento también en este tema, porque el comité, cuando analiza los informes de los países, en el artículo 24 tiene en cuenta, para aquellos que se incluyen hoy, los puntos que señala el artículo 24, ¿no? Entonces, brevemente voy a ir indicando lo más sustancioso del artículo 24, de reconocer el derecho a la educación de las personas con discapacidad, que esa educación sea sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, que los estados aseguren un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, y esto hablamos del inicial hasta el nivel universitario, que los estados partes ¿sí? trabajen para que, o aseguren en realidad, plantea la Convención, que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de la educación, que la enseñanza sea gratuita, libre, tanto secundaria como primaria, y que no queden excluidas por motivo de discapacidad. Que se pueda acceder, por supuesto, a la educación de calidad y gratuita en la comunidad en que viven y en las mismas condiciones que los demás estudiantes, que se garanticen los ajustes razonables en función de las necesidades individuales, que se brinden los apoyos necesarios en el marco del sistema general de la educación, para facilitar una formación efectiva, no en otro marco de sistema, se faciliten medidas de apoyo personalizadas para los estudiantes con discapacidad en entornos que fomenten el máximo desarrollo académico y social. También el Estado plantea, la Convención, plantea que el Estado tiene que adoptar medidas incluso más específicas, como es el aprendizaje en braille, la escritura alternativa, los sistemas alternativos de comunicación, llega hasta el aula, ¿no? Plantea la tutoría, el apoyo entre pares,
promocionar la lengua de señas, pero también la identidad lingüística de las personas sordas, asegurar que la educación de las personas, y en particular de los niños y de las niñas ciegos, sordos y sordociegos, se imparta en los lenguajes y en los modos de comunicación más apropiados para que puedan avanzar en el aprendizaje. En cuarto término, el artículo 24 plantea la formación, no solamente la formación de los docentes, sino que plantea que el Estado, los Estados partes, empleen docentes cualificados en lengua de señas, en braille, docentes con discapacidad, pero que también realice una formación profesional de todos los docentes y que incluya la toma de conciencia del modelo social de la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y en quinto lugar, el artículo 24 plantea el acceso a la educación superior, a la formación profesional, a la educación de adultos, es decir, sin discriminación, del mismo modo que lo plantea en general. Bueno, estos son los 5 puntos, los 5 incisos que el artículo 24 tiene y que este comité va a analizar. Como ustedes saben, la mayoría de los países, excepto algunos del África, son los que no han firmado o adoptado la convención, y este comité, que también es importante que lo señalemos, es un comité que eligen los Estados parte en la conferencia de los Estados parte, hoy formado por 18 personas, expertos independientes de todos los países del mundo, ¿no? ¿Y qué funciones tiene este comité? Esto también es importante. La función es, en primer lugar, receptar y estudiar los informes que los Estados presentan, los Estados partes presentan. Recepcionar también y analizar los informes alternativos o informes sombras, como se los conoce, que las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar. Realizar las observaciones generales, como es la número 4, por ejemplo, la de educación. Y por último, recepcionar denuncias en el caso de violaciones de los derechos de las personas con discapacidad. Hasta la fecha, este comité ha analizado 76 informes de los Estados parte, y yo voy a presentar acá 18, y bueno, ha analizado 18 de América, ¿no? Fíjense que en este cuadro podemos ver que se inició con Perú en el año 2012, hizo en el año 2012 Perú y Argentina, en el 2013 Paraguay y El Salvador, en el 2014 Costa Rica, México y Ecuador, en el 2015 Dominicana, República Dominicana y Brasil, en el 2016 Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, Bolivia, en el 2017 Honduras, Canadá, Panamá, y en el 2018 el último país americano y obviamente que incluimos a todos los países que están en OEA, ha sido Haití. Fíjense que no ha sido menor la cantidad de países. Nosotros lo que vamos a analizar y vamos a presentar acá son las preocupaciones comunes que ha visto el comité en la región, es decir, aquellas que hacen intersección, pero también las recomendaciones comunes a la región que nos brindan un panorama de los desafíos que tenemos aún como región, ¿no? Desde este lugar, ¿cuáles son las preocupaciones que ha visto el comité? Una de las primeras es la persistencia del modelo de educación segregada hacia las personas con discapacidad. Esto significa seguir manteniendo las escuelas especiales y la educación especial desde ese espacio, ¿no? En segundo lugar, el predominio de la educación especial con evaluaciones aún basadas en la discapacidad de las personas. En tercer lugar, el elevado número de estudiantes con discapacidad en la educación especial, es decir, un elevado número de estudiantes aún en escuelas especiales que no han sido trasladados a la escuela común. Sabemos que algunos países han avanzado. Yo estoy señalando lo que dicen los informes después del análisis del 24. Es decir, acá muestro 2 fotos para las personas que no la ven en la pantalla, que es construcción de escuelas especiales, y otro es un cartel de promoción de construcción de escuelas especiales. 2 señales de alerta, ¿sí? Porque esto es una preocupación en función del cumplimiento que tenemos que hacer del artículo 24. La postergación de una política integral hacia la educación inclusiva.
La ausencia de un plan para promover la educación inclusiva. Hay falta o también hay insuficiente inversión, es decir, no hay un presupuesto asignado. La ausencia de planes de transición desde un sistema segregador a un sistema educativo inclusivo. La utilización aún de terminología que refleja el modelo médico de la discapacidad para la clasificación de los niveles de educación. También planteo una imagen donde tenemos un cuadro que señala ahora y un cuadro que señala después. Eso está señalado y tildado el de después, como indicación de postergación de muchas acciones que nos llevarían a avanzar hacia la educación inclusiva en la región. En el 9º lugar nos indica bajos niveles de matriculación de estudiantes con discapacidad de zonas rurales, de poblaciones indígenas, de personas con discapacidad psicosocial, intelectual, personas con discapacidad, con multidiscapacidad y personas sordaciegas. Esto se muestra como una baja matriculación. Ausencia, en 10º lugar, ausencia de un plan de desarrollo profesional docente y o formación de los docentes. En el puesto número 11, el mantenimiento de formación docente inicial es una preocupación, porque aún se hace desde la perspectiva de la educación especial segregada. Y con esto se fomenta la continuidad de la segregación y obviamente es contrario a la educación inclusiva que establece la Convención. Estas siguen siendo barreras, ¿no?, que preocupan al comité y que se señalan y se observan en los informes. En el 12º lugar, el comité señala la persistencia de conductas discriminatorias. Aún existen países que tienen la no admisión de estudiantes con discapacidad a las escuelas comunes y otros que tienen países en los que se tiene que pagar. En el 13º lugar es la falta de ajustes razonables, incluidos materiales en formatos accesibles. En el 14º lugar, la carencia de entornos accesibles. Es decir, se continúan con escuelas, no solamente edilicias, escuelas, el edificio con falta del diseño universal, sino que en su interior, pero también en las estrategias de enseñanza. Y en 15º lugar, la insuficiencia de datos. Sigue persistiendo para todos los países, persiste la falta de datos. Esta es una cuestión que cuando nosotros trabajamos en las pautas, para el informe que se tiene que hacer en OEA, se trabajó mucho este informe de datos en función de los países. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las mayores recomendaciones que ha dado este comité a los países? Que por supuesto, insisto, se transmiten a cada uno de los países como los desafíos, como la agenda que aún tenemos que cumplir. En primer lugar, este comité recomienda que se planifique la transición hacia la educación inclusiva de calidad a todos los niveles, hasta el superior, capacitando a docentes y disponiendo de los apoyos y recursos necesarios. Es muy importante, ¿sí?, planificar esa transición, para que no se produzcan tantas resistencias, para que esas resistencias se puedan transformar en diálogos, para que se pueda ir construyendo una cultura de educación inclusiva. En segundo lugar, se recomienda que se diseñe o implemente un plan con metas y plazos definidos para que los estudiantes con discapacidad inscriptos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y se brinden los ajustes razonables en el sistema educativo general, aun cuando necesiten un alto nivel de apoyos. En tercer lugar, y perdónenme, no me lo permite leer acá no me lo permite leer y no sé cómo volver para atrás. Ahí lo vemos, sí. Se asigne presupuesto suficiente. Bueno, esto es una cuestión importantísima porque, como se señala, o hay falta de presupuesto o el presupuesto que se asignó es insuficiente. En cuarto lugar, el comité recomienda que se realicen campañas para la toma de conciencia y fomento de la cultura de la diversidad. Esto va a trabajar para
bajar y realmente eliminar, ¿sí?, la discriminación aún que persiste en las escuelas. En quinto lugar, que se ponga en marcha un mecanismo administrativo y judicial encargado de prohibir, de supervisar y sancionar la discriminación por motivos de discapacidad en los sistemas educativos públicos y privados. Perdón, no puedo avanzar. En sexto lugar, se garantice la inclusión con ley y se incluya la cláusula de no rechazo. En séptimo lugar, se implementen políticas de formación docente en educación inclusivas y derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que la formación también incluya la formación a los docentes de los derechos que tienen las personas con discapacidad. En octavo lugar, se garantice la accesibilidad, no solamente la accesibilidad universal de acceso a la educación ediliciamente, en el transporte, sino también dentro de la escuela y dentro de lo que significa la enseñanza, y se garanticen los ajustes razonables y los apoyos que sean necesarios. En noveno lugar, se recomienda que se implementen los modelos de educación inclusiva para la población con discapacidad en el nivel universitario. Esto incluye el nivel superior para todos los países. En décimo lugar, recomienda que se utilice de guía la observación general 4 y las metas 4.1, 4.5 y 4.8 de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en décimo primer lugar, es que se modifique la terminología educativa y de clasificación que aún refleja el modelo médico. Estas son las recomendaciones que nosotros podemos analizar que surgen a partir de los informes. Obviamente que el comité ha ido variando, porque si ustedes recuerdan, ha habido dos estudios importantes. Por una parte, el estudio temático del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el 2013, que dio más luz, pero también la observación general número 4 del 2016. Por tanto, al analizar uno las observaciones generales que han hecho a los países, uno ve incluso cómo han ido, desde el punto de vista del comité, hilando cada vez más fino y haciendo ajustes en la observación del cumplimiento de este artículo 24 en los países. El desafío también es lo que plantea Tonucci, ¿no? Dejar ese sistema educativo segregado, que nos plantea acá claramente en esta imagen Tonucci. Vemos una imagen donde entran los chicos, pero al pasar por el modelo, la estrategia, una estrategia rígida que tiene la escuela común, desde el sistema educativo actual, con los materiales que tiene establecido, bueno, algunos los despide por un tubo que le llama desechos, y los despide a clases especiales, pone etiquetas, por supuesto, ¿no? Son los alumnos con retrasos, con trabajos menores, a la ignorancia los mandan, ¿no? Y tiene prohibida, y les prohíbe la entrada a todo personal ajeno a esa comunidad educativa. Frater Tonucci ha sido es un gran trabajador en este tema de la inclusión, y él también plantea la educación inclusiva en todos los sistemas educativos, ¿no? Y que se rompa este esquema de sistema que solo busca, ¿sí?, el poder, la cultura, la dignidad para algunos alumnos que, como se ve en la imagen también, son todos iguales. No hay ahí espacio para la diversidad. En estos desafíos que nos invita estas observaciones generales que ha analizado el Comité de Seguimiento de la Convención, por supuesto nos invita también a poner manos a la obra, que tenemos que trabajar desde los que organizan, ¿sí?, el sistema educativo, desde los que diseñan y ponen e implementan las políticas públicas, pero también hasta los docentes en el aula, ¿no?, hasta el director de las escuelas comunes. Y quiero cerrar con un poema que el otro día nos recordaba Pamela, de Tennyson, que dice: no es demasiado tarde para buscar un mundo más nuevo, zarpemos, y sentados en buen orden, amancemos las estruendosas olas. Sabemos, y todos conocemos, los docentes, que no es una tarea simple, sencilla, es una tarea compleja,
y entonces nos tiene que animar, nos tiene a caminar hacia este desafío y a hacer las cosas y a concretarlas, bueno, con estas palabras de Tennyson. Con esto creo que he sido concreta y respetuosa del tiempo. Bueno, y quedo para las preguntas y les agradezco y espero que hayan podido escuchar la presentación. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿se oye? Sí, Pame. Hola, Celeste. Es que ya se lo activé. Sí, un segundo, que estamos... Okay. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por tu exposición. La verdad es que el contenido ha estado magnífico, en mi opinión. Me quedo con esa última gráfica, que no la conocía, no la había visto antes, y que me parece que refleja de gran forma lo que sucede con los sistemas educativos en nuestra región y cómo no existe este paso, ¿no? a aceptar y a potencializar la diversidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que están escribiendo en el chat. Les comento que pueden ir ya enviando sus preguntas. Nosotros y nosotras vamos a ir recolectándolas y vamos a dar espacio para las preguntas al final de las exposiciones. Así que, bueno, te agradezco, Silvia, y ahora le doy paso a Celeste. Celeste Fernández es abogada y es docente, es coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, que es una organización que forma parte, una organización argentina que forma parte de la Red Regional por la Educación Inclusiva. Así que ahora le doy paso a Celeste, que va a tener 25 minutos como máximo para darnos su presentación. Muchas gracias, Celeste. Bueno, buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá. La verdad que para mí es un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes y saber que hay tantas personas que se interesen en conocer más sobre este tema que es tan relevante para nuestros sistemas educativos actuales. Bueno, como ya habrán visto de la exposición de Silvia, en la actualidad la implementación del derecho a la educación inclusiva sigue siendo una deuda pendiente, ¿no?, en América Latina. Si bien es cierto que en los últimos años se han observado algunos progresos que ahora vamos a detallar, las normas, las políticas y las prácticas que predominan en los sistemas educativos de los países de América Latina continúan reproduciendo y evidenciando una discriminación persistente y sistemática hacia las personas con discapacidad, que todavía enfrentan múltiples barreras para el acceso, la trayectoria y el egreso en las escuelas regulares. Justamente es en función de esa realidad que, como venía diciendo Silvia, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el encargado de controlar justamente el cumplimiento de la Convención, le dice a los estados, le manifiesta su preocupación a los estados y les dice, bueno, tienen que adoptar medidas para revertir esas realidades tan injustas. Basta con ver las observaciones a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Panamá y otros más. Desde la Red Regional por la Educación Inclusiva, recientemente realizamos un informe que está próximo a publicarse sobre la situación del derecho a la educación inclusiva en 9 países de América Latina: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, El Salvador y Costa Rica. Y ahí identificamos que en los últimos años, como les decía, se han producido algunos avances, pero que también hay otros factores que siguen constituyendo barreras muy significativas para que las personas con discapacidad puedan estudiar y aprender
en escuelas comunes. Voy a hacerles como una breve síntesis, sin detenerme específicamente en cada país, porque no tenemos tiempo para eso. Eso después lo van a poder ver mejor cuando salga el informe. Así que voy a mencionar cuestiones generales. No quiere decir que todas las problemáticas que yo mencione efectivamente sean un problema en absolutamente todos los países, pero de todas maneras es posible hacer una generalización porque las barreras no son distintas de un país al otro. Digamos, todos estamos en una situación similar en la región y enfrentamos barreras significativas, sin perjuicio de que obviamente hay algunos países que han logrado avanzar más, hay otros que todavía están enfrentando mayores desafíos y demás. Pero bueno, básicamente, esperen que estoy acá, ahí está. Como, bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Que hay avances, pero que todavía hay barreras muy significativas. Y empezando con los avances, lo primero que me gustaría mencionarles es que en los últimos años se han creado en algunos países de la región marcos normativos para garantizar la educación inclusiva. Estos marcos normativos además suelen reconocer las obligaciones que tiene el Estado para implementar un sistema educativo que sea verdaderamente inclusivo. Como ejemplos podemos ver la Ley de Educación Inclusiva de Paraguay de 2013, la Ley Brasileña de Inclusión de Brasil, que se aprobó en Brasil en 2015. Esta es una ley general de inclusión de personas con discapacidad, pero tiene un artículo concreto que se refiere a, dos artículos concretos que se refiere a educación. El decreto 1421, que se aprobó en Colombia en 2017, y el protocolo de inclusión para las personas con discapacidad en los centros educativos, que se aprobó en Uruguay en 2017. Hay otros países que siguen teniendo normas que regulen la educación de las personas con discapacidad sin reconocer el derecho a la educación inclusiva, ¿no? O sea, en general no son normas que aseguren que las personas tienen derecho a recibir apoyos y ajustes, como mencionaba Silvia, sino que en general están concebidas a la luz del modelo médico rehabilitador, ponen el foco en el supuesto déficit del individuo en lugar de las barreras, de ponerlo en las barreras presentes en el entorno, como lo impone el modelo social de la discapacidad. Y entonces, en general, estas normas promueven o legitiman sistemas, formas de educación segregadas. Formas de educación segregadas. Y entonces, por ejemplo, es muy común ver que en las leyes de educación o en las leyes de protección de las personas con discapacidad, en general se diga que las personas tienen derecho a asistir a la escuela común según sus posibilidades. O sea, la inclusión se condiciona a las supuestas posibilidades de cada uno. Entonces vemos como todavía gran cantidad de normas que todavía ponen el foco en la normalización del estudiante desde una perspectiva más integradora que inclusiva. Entonces, acá tiene sentido recordar que es muy importante que los países armonicen sus legislaciones internas para que éstas sean conformes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es una obligación que surge de la propia Convención, y es importante avanzar en esto porque lo cierto es que estas normas nacionales son las invocadas con mayor frecuencia por los actores del sistema educativo para justificar prácticas que en realidad construyen segregación y constituyen prácticas segregatorias. Entonces, es importante avanzar en eso. Pero sí quiero remarcar que aun cuando los estados no armonicen su legislación interna, o sea, sigan teniendo leyes, en algunos casos anteriores a la Convención, y que la contradicen, las personas con discapacidad y sus familias pueden invocar los derechos que reconoce la Convención, en este caso el derecho a la educación inclusiva. Porque la omisión del Estado en modificar su legislación no puede ir en detrimento de los derechos que ya ha reconocido a las personas con discapacidad un tratado internacional. Entonces tengan en cuenta que la Convención, desde el momento en el que cada país la ratifica, se incorpora al ordenamiento jurídico y es plenamente aplicable. Otro de los avances de los que les quería hablar es que en muchos países ha aumentado la cantidad de niños y niñas con discapacidad que asisten a escuelas regulares.
Y vinculado a eso, bueno, una salvedad, esto no quiere decir que estén efectivamente incluidos en los sistemas educativos, porque la inclusión no se garantiza con la sola presencia de las personas con discapacidad en las aulas comunes, sino que requiere, como venía diciendo Silvia, la implementación de apoyos y ajustes para que efectivamente aprendan en igualdad de condiciones. Pero bueno, digamos, en relación al anterior, hoy observamos que hay una mayor movilización de las personas con discapacidad y sus familias para exigir el cumplimiento de este derecho, y que también la educación inclusiva es un tema que poco a poco se va instalando más en las agendas públicas de los países. Entonces, cada vez más personas con discapacidad y familias perciben que la exclusión de la escuela es una discriminación, es una situación injusta, y a su vez hay una mayor visibilización y una mayor problematización de estas situaciones por parte de los medios masivos de comunicación. Y eso es muy importante porque empieza a generar una masa crítica pujante y genera mayor presión a los estados para avanzar en la obligación que les impone el artículo 24 de la Convención. Pero bueno, como dijimos, además de los avances que se pueden señalar y que tienen que servirnos de incentivo para seguir trabajando en esto, quiero hablar un poco de las barreras que fuimos constatando, que idealmente las deberíamos ver como desafíos, digamos. Son barreras hoy, pero eventualmente se pueden empezar a deconstruir. En primer lugar, bueno, esto que les mencionaba, de que todavía hay marcos normativos contrarios a la educación inclusiva, y hay que trabajar para que estas normas se deroguen o se modifiquen y sean acordes a la Convención. Un segundo problema muy importante, que sigue siendo muy común, tanto en escuelas públicas como privadas, es el tema de las negativas de matrícula. Las escuelas generales, comunes o regulares suelen rechazar la matriculación de las personas con discapacidad, argumentando que no hacen inclusión, que los niños y niñas con discapacidad no van a poder cumplir con las exigencias que les plantea la escuela, que no hay vacantes, que ya se cumplió el cupo por discapacidad, que en algunos casos ni siquiera existe normativamente, que no tienen recursos para llevar adelante el proceso de inclusión, que sus instalaciones no son accesibles, y otros argumentos de índole similar. Todavía tenemos una gran cantidad de niños y niñas con discapacidad que están en escuelas especiales, y otros que están absolutamente excluidos del sistema educativo, porque permanecen en entornos de asistencia sanitaria o social, que en realidad no brindan prestaciones educativas, sino prestaciones más vinculadas a la salud, al cuidado, a la rehabilitación, y ese tipo de tareas. Esto último indudablemente es, si uno lo piensa, es un resabio del modelo médico de la discapacidad, porque la idea que subyace en permitir que las personas con discapacidad estén en esos centros, que en general no están controlados por los ministerios de educación porque no son escuelas, la idea que subyace ahí es, bueno, son personas que no tienen que ser educadas, sino que tienen que ser rehabilitadas. Entonces eso es algo que culturalmente tenemos que empezar a deconstruir. Por otro lado, hay algunas personas que logran ingresar en las escuelas comunes, pero llegado un determinado año, un determinado nivel, el personal de las escuelas dice, bueno, hasta acá llegó, ahora tiene que ir a una escuela especial. Y muchas veces esas derivaciones a las escuelas especiales se hacen en contra de la voluntad de la propia persona con discapacidad y de su familia, o sea que tienen un carácter compulsivo. Estas prácticas obviamente son totalmente contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice con toda claridad que las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación. Y hay otros casos en los cuales las personas no son derivadas a escuelas especiales, sino que permanecen en las comunes, pero sin adquirir aprendizajes efectivos. Y esto sucede justamente porque los sistemas educativos latinoamericanos fallan en la provisión de apoyos, ajustes, medidas de accesibilidad que les permitan aprender y participar en igualdad de condiciones. Y eso genera una situación bastante problemática, que es que la garantía efectiva del derecho a la educación depende de, bueno, la escuela en la que uno se haya inscrito,
de la perseverancia que tenga la familia para impulsar que la escuela le brinde la mejor educación posible a su hijo o hija. Entonces, el derecho a la educación para las personas con discapacidad termina siendo algo incierto, que depende de algunas cuestiones externas, pero en realidad esto no puede ser así porque el derecho a la educación es un derecho de todos los niños y niñas. Entonces no es un derecho de quien la escuela decide. Por eso es importante que todas las escuelas implementen apoyos y ajustes correctamente. Y para desarrollar un poquito este punto que es importante, les menciono brevemente algunas de las falencias que hay para la provisión de apoyos y la realización de ajustes razonables. En primer lugar, los recursos humanos que suelen proveer los ministerios de educación para apoyar a los docentes en la inclusión de las personas, a los docentes de la escuela común me refiero, ¿no? En la inclusión de las personas con discapacidad, no suelen contar con la preparación necesaria. Sigue prevaleciendo el enfoque integrador por sobre el inclusivo, y siguen predominando perspectivas que ponen el foco en el supuesto déficit del estudiante y no en su potencial. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, observar que el personal de apoyo, que debería estar apoyando al docente, para que tenga más estrategias para educar en la diversidad y demás, trabaja aisladamente con los alumnos y alumnas con discapacidad, en lugar de trabajar con el docente, y que diseñe, por ejemplo, currículas paralelas, que son meras reducciones de contenidos, y trabajen teniendo bajas expectativas sobre la capacidad de aprendizaje de las personas con discapacidad. En algunos lugares siguen prevaleciendo las aulas especializadas o exclusivas, que son aulas segregadas, pero dentro de las propias escuelas generales, que también implican una segregación, o se dan los supuestos, por ejemplo, que los chicos estén efectivamente en la misma aula, pero estén segregados, como les digo, trabajando con planes de estudio paralelos, y sin que el docente los sienta verdaderamente como alumnos de su clase. Es muy común, de hecho, que las familias vayan a hablar y digan, bueno, quiero saber cómo viene la educación de mi hijo, y la respuesta sea, no, vos tenés que hablar con el docente de apoyo, ¿no? Como hay una desresponsabilización ahí. Algunos países también tienen muy poco un tema de insuficiencia del personal de apoyo al docente, lo cual obliga a que las personas con discapacidad y sus familias deban recurrir a determinados apoyos externos, que son provistos por entidades ajenas al sistema educativo. En algunos, por ejemplo en Argentina, gran parte de los apoyos los provee el sistema de salud, en otros países los proveen, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, equipos de profesionales independientes, y todo esto es financiado normalmente por las propias familias, o sea, las personas que no tienen recursos para costear esos apoyos, tienen menos posibilidades de acceder al derecho a la educación inclusiva. Por eso es importante que los estados garanticen que esas necesidades estén cubiertas. Tampoco es necesario que todas las personas tengan un apoyo a la inclusión, ¿no? Eso cuando sea necesario. Y además, los procedimientos para obtener apoyos y ajustes en algunos países están altamente burocratizados, y las escuelas suelen entender que la búsqueda de esos apoyos no es su responsabilidad. Entonces, hacen recaer toda la responsabilidad sobre los estudiantes con discapacidad y sus familias, y eso termina generando una sensación de agotamiento y frustración, que es muy difícil de llevar adelante, y que termina haciendo del proceso educativo un conjunto de complicaciones, más que algo que debería ser natural y que debería, digamos, producir satisfacción en el estudiante y en sus familias. Otro punto muy importante que sigue siendo un desafío es que no se garantizan los ajustes en las metodologías de enseñanza y los procedimientos de evaluación. Y eso hace que los niños con discapacidad, como les decía, en un determinado momento sean derivados a escuelas especiales, eleva las tasas de deserción, hace que permanezcan en la escuela común, pero con altos índices de sobredad y de repetición, ¿no? Muchos permanecen muchos años en el mismo curso y terminan terminando el colegio cuando son muy grandes, si es que lo terminan y no desertan antes, y realmente no terminan adquiriendo aprendizajes efectivos que les sirvan para la vida.
Entonces las escuelas, en lugar de mirarse a sí mismas, ponen siempre el problema en el estudiante. Y en muchos casos, esto de no hacer ajustes en los procedimientos de evaluación, o a veces en el caso de hacerlos, digo, muchas veces los ajustes razonables, que deberían ser una herramienta que garantiza la inclusión, porque así lo prevé la Convención, termina impidiendo que las personas con discapacidad reciban títulos primarios y secundarios, etcétera, en igualdad de condiciones. Entonces, se considera que si tuvieron, por ejemplo, algún ajuste de contenido o algo así, no tienen que tener un título. O le dan un título de menor valor que no acredita la terminalidad del nivel, y entonces lo que termina sucediendo es que esas personas no tienen terminada la escuela y no pueden continuar estudiando, no pueden insertarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones, no pueden construir un proyecto de vida autónomo que respete sus intereses y sus preferencias. Y esta situación vulnera de forma manifiesta el derecho a la educación inclusiva, el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la vida independiente, a la inclusión en la comunidad, que son todos derechos que están consagrados también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acá quiero hacer una breve mención de que la observación general número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desarrolla lo que es el derecho a la educación inclusiva, nos dice expresamente que los estudiantes con discapacidad certifican sus capacidades y logros en igualdad de condiciones, ¿sí? O sea, no pueden recibir títulos de menor valor. Y otra barrera muy, muy significativa y con la cual seguro muchos de ustedes deben estar familiarizados, es la falta de formación en docentes y directivos de las escuelas comunes. El personal de las escuelas comunes en general no suele conocer el modelo social de la discapacidad, los derechos que la normativa internacional le reconoce a este colectivo, las herramientas necesarias para garantizar la inclusión, el diseño universal para el aprendizaje, los formatos de comunicación aumentativo alternativos, y todo esto despierta actitudes negativas hacia las personas con discapacidad y mucha resistencia para llevar adelante ese proceso de inclusión. Entonces es muy frecuente escuchar que los docentes de la escuela común invoquen su falta de capacitación, que se resistan a implementar ajustes razonables, que excluyan a los estudiantes con discapacidad de ciertas actividades, en algunos casos de tipo más social, y que se desresponsabilicen de la situación educativa de quienes tienen discapacidad, bajo la consideración de que es el personal de apoyo el que debe ocuparse de esas personas. Acá quiero hacer una mención que me parece importante, que es que un docente inclusivo no es el que tiene conocimiento en cada tipo de discapacidad, ¿sí? No es el que sabe de síndrome de Down, el que sabe de autismo, el que sabe de discapacidad visual, etc. O sea, simplemente deben ser docentes que tengan la volatilidad necesaria para adaptarse a diferentes situaciones, que tengan herramientas nuevas, que estén abiertos a probar diferentes estrategias, que estén abiertos a recibir el apoyo de los docentes que deben apoyarlo, los docentes de apoyo a la inclusión. Y es muy importante que los docentes empiecen a estar abiertos a educar en la diversidad. Y esto no es solo necesario para las personas con discapacidad, es necesario en realidad para todas las personas que hoy están siendo excluidas de los sistemas educativos, ¿no? O sea, los sistemas educativos, el formato tradicional de educación está sufriendo una crisis a nivel mundial incluso, que nos obliga a repensar las formas tradicionales de enseñanza y nos obliga a repensar el objetivo de la educación. O sea, ¿qué queremos que la educación haga con nuestros niños y con nuestros jóvenes? Nadie puede aprender si tiene un docente que no cree en su capacidad de aprender. Eso es básico y aplicable a cualquier persona. Entonces es fundamental que los docentes confíen en que si tienen herramientas para educar en la diversidad, son mejores docentes y que tengan altas expectativas respecto de todos sus estudiantes. Y toda esta situación deviene todavía más preocupante porque, digamos, ante el insuficiente o inexistente control estatal de las conductas de las escuelas. Hoy no hay mecanismos
de denuncia y reclamo y mecanismos de sanción para los casos de la vulneración de derechos a la educación inclusiva. Estos mecanismos deberían ser rápidos, deberían ser transparentes, independientes, efectivos, accesibles a las personas con discapacidad, pero lo cierto es que hoy los estados de la región están enfrentando muchas dificultades para controlar y sancionar las conductas discriminatorias. Y con esto se siguen naturalizando y se siguen legitimando y se arraigan con mayor fuerza prácticas segregatorias y se va obstaculizando la transición hacia la inclusión. Entonces, en muchos casos lo que sucede es que la única vía para subsanar esas conductas discriminatorias es recurrir al sistema judicial, pero las dificultades en el acceso a la justicia, en particular el excesivo costo en tiempo y en dinero que conlleva la tramitación de los procesos judiciales, opera como un factor de disuasión y hace que al final ni el propio Poder Judicial garantice en forma real y efectiva el derecho a la educación inclusiva. Ya para ir finalizando, otra barrera significativa que nosotros enfrentamos en los diferentes países es la falta de entendimiento de lo que es la educación inclusiva por parte de funcionarios públicos y funcionarias públicas. En realidad, muchas veces desde los ministerios de educación suele considerarse que son inclusivas prácticas que en realidad no lo son, si uno toma los estándares de la convención. Tengo un ejemplo muy reciente. El 16 de octubre en Perú se celebró el Día de la Educación Inclusiva, y el Ministerio de Educación, bueno, a través de sus redes sociales salió a decir que habían aumentado las escuelas especiales, marcando eso como un logro, cuando en realidad estas deberían estar transformándose para poder caminar hacia la inclusión. Va a haber un webinario específico de este tema el 12 de diciembre sobre la transformación de las escuelas especiales, en el cual vamos a abordar este tema con mayor profundidad. Pero entonces es importante que desde la academia, desde la sociedad civil y demás se trabaje para revertir estas concepciones erróneas. Y finalmente, otra barrera que es más transversal, si se quiere, pero que es muy significativa, es la falta de información sobre la educación de las personas con discapacidad. Hoy la mayoría de los estados no tiene información de calidad, no produce datos desagregados, adecuados y suficientes sobre cuál es la situación del sistema educativo, no cuenta con indicadores de impacto, de resultado, que permitan ver cómo está avanzando esto, y eso definitivamente impide la adopción de políticas públicas para avanzar en materia de educación inclusiva y para monitorear el efectivo cumplimiento de la convención en los planos nacionales, ¿no? Y por otro lado permite, digamos, no permite que la sociedad civil haga un control efectivo, porque como no hay buenos indicadores de qué es lo que está sucediendo, es difícil medir si estamos avanzando, retrocediendo, etc. En los documentos del Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad, que fue una iniciativa de UNESCO y Oreal, se reconoció, y esto se los leo textualmente porque resume un poco lo que venimos diciendo, se reconoció que en lo que respecta a la información estadística es posible constatar que en la región no se dispone de datos básicos e indicadores significativos y actualizados en relación con la situación educativa de los estudiantes con discapacidad, que permitan la realización de análisis comparados, el desarrollo de políticas y la provisión de recursos. La información disponible, internacionalmente comparable, no detalla cada uno de los programas y niveles educativos, la matrícula de estudiantes con discapacidad, ni cuantifica los recursos materiales, humanos o financieros destinados a su atención. Entonces, como les decía, los estados no pueden diseñar planes pertinentes, adecuados y sostenibles en el tiempo si no conocen las condiciones de vida de los destinatarios de la política pública, y cuáles son las principales problemáticas que dificultan el ejercicio de sus derechos. Entonces, las medidas y acciones que tiendan a promover la educación de las personas con discapacidad tienen que considerar cuál es la situación real del colectivo, y para eso necesitamos tener datos apropiados, con indicadores estructurales, de impacto, de procesos, de resultados. Entonces, para ir finalizando, y a modo de conclusión, quería
mencionar que la vulneración del derecho a la educación inclusiva hoy tiene un carácter sistemático y estructural. No es un tema aislado, no es que le pase a algunas personas, es algo que está arraigado y que requiere de mucho trabajo de los diferentes sectores para poder ser revertido. Que impide el goce, la vulneración de este derecho también impide el goce de otros derechos humanos, porque la educación es un derecho de carácter instrumental que permite el ejercicio de todos los otros derechos, obstaculiza la inclusión de las personas con discapacidad en entornos futuros, porque digamos, la sociedad no se prepara para vivir en un mundo diverso, no preparamos a las personas con discapacidad y tampoco preparamos a las personas sin discapacidad. Y por otro lado, con eso seguimos reproduciendo un modelo que nos separa, un modelo que considera que hay algo normal y algo anormal, y con eso seguimos estigmatizando y seguimos limitando oportunidades. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, desde su lugar, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado, como persona con discapacidad o como familia, como familiar, digamos, de una persona con discapacidad, empecemos a trabajar cada uno desde nuestro rol para que los sistemas educativos dejen de ser espacios de exclusión y se transformen en contextos de valoración de la diversidad que finalmente nos permitan construir sociedades más igualitarias, más justas, que brinden a todos las mismas oportunidades. Eso es todo, quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer y les agradezco mucho la atención. Hola. Bueno, muchas gracias, Celeste. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Celeste, por tu exposición. Celeste nos ha brindado un panorama de cómo viene avanzando la educación inclusiva en la región, en Latinoamérica, y vemos que en muchos países compartimos los mismos retos, algunos de los mismos desafíos también, que se registran avances, pero que también hay que tener en cuenta que estamos nosotros ahí para evitar que no se registren retrocesos. Bueno, muchas gracias, Celeste, por tu exposición. Así que ahora vamos a pasar al espacio de preguntas que hemos ido recolectando mientras los ponentes iban exponiendo. Así que empezamos. Hay algunas preguntas que están dirigidas, hay algunas que no, así que les pido a los expositores que bueno, se sientan libres de responder si es que no están dirigidas. Y vamos con las primeras. Sí, aquí se dice si todas las escuelas especiales o especializadas, si son todas lo que no debe ser, y qué pasaría con los padres cuando actualmente los colegios no están preparados para recibir a todos y darle a todos lo que necesitan individualmente, y me he permitido sumar esa pregunta con la que sigue, de qué pasa si no se cumple el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por qué no se sanciona a las instituciones que no las cumplen. Así que, bueno, lanzo la pregunta y siéntanse en la libertad de responder nuestras ponentes. Silvia, podemos responder las dos si querés, cada una desde su... Empezá vos. Sí, bueno, en primer lugar, sí, son todas las escuelas las que tienen que transformarse. Esto no implica que, como por ahí preocupa muchas veces, que sea un cierre de las escuelas especiales. Lo que pide, ya lo pedía la declaración de Salamanca, es una transformación de las escuelas, es seguir brindando apoyo desde otro lugar, y sí que los estudiantes vayan a las escuelas comunes, porque esos apoyos hay que poder brindar aún con los docentes que existen hoy, con la comunidad educativa, con los profesionales que tienen la mayoría de los países en las escuelas especiales. Todos esos profesionales pueden dar y brindar los apoyos en la educación común. Incluso hasta se puede, por eso es tan importante lo que el comité señala, un plan de transición, porque en ese plan de transición implica no hacerlo de la noche a la mañana,
sino que hacerlo paulatinamente, aunque el derecho en realidad requiere que se haga de una manera inmediata, seguramente Celeste en eso me puede corregir, pero el plan es necesario realizarlo. Uno conoce países que sí, han comenzado rápidamente y han cambiado a las escuelas especiales por escuelas comunes y con los apoyos brindados en la educación común, como por ejemplo ha sido Italia, que hace más de 30 años que lo ha realizado, pero también en los países de nuestra región hay experiencias que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina, en la provincia de La Pampa, hemos empezado, primero hemos denominado a las escuelas especiales Escuela de Apoyo a la Inclusión, y se está en un trabajo paulatino de inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes con los apoyos ahí. Me preguntarán, ¿son todas las escuelas? No son todas las escuelas, pero la mayoría. Y lo vienen haciendo. Bueno, ahora también se trata de llenar de contenido esa transformación, ¿no? Porque hay alguien que pregunta, ¿y los padres qué hacemos? Bueno, las familias obviamente que se pueden preocupar. Y este es un trabajo que se hace en conjunto con las familias. Celeste. Sí, bueno, un poco en la misma línea, sí, en realidad todas las escuelas especiales deberían progresivamente transformarse en escuelas comunes. Ahí, bueno, hay algunas personas que hablan de que se transformen en centros de apoyo a la inclusión, que bueno, ahí hay como dos posturas, pero lo cierto es que sí es importante que se inicie este proceso, porque en la medida que siga existiendo un sistema segregado, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales. Una cosa es que en un contexto en el que al sistema educativo todavía le falta, al sistema educativo general, digamos, le falta avanzar en prácticas inclusivas, las familias elijan eso, y otra cosa es que tengamos que dejar de trabajar por transformar las escuelas. De todas maneras, hay un punto importante y que surge de la obligación, de la observación general número 4. En la observación general número 4 se menciona expresamente que el derecho a la educación inclusiva es un derecho del niño o niña y no de sus padres, ¿no? Con lo cual, lo que nos dice el comité ahí es, bueno, digamos, no es que los padres pueden decidir hacer lo que quieran, deberían garantizar el derecho a la educación inclusiva de su hijo. Obviamente que, como bien preguntan, y como bien dicen, hay familias que, bueno, ante la falta de accesibilidad de algunas escuelas, deciden enviar a sus hijos a las escuelas especiales. Pero también es cierto que en la medida que nosotros sigamos reproduciendo eso, cada vez las escuelas van a tener menos incentivo para implementar las medidas de accesibilidad y los ajustes. Entonces, uno, para que las escuelas también empiecen a hacer ese proceso, tiene que presionar. Y yo presiono, si insisto, en que mi hijo o hija tiene que estar ahí. Hay algunos casos de escuelas que han sido muy reticentes a incluir, y después con la perseverancia de las familias han podido avanzar en algo y hasta sintiéndose bien por eso. Entonces, a veces hay que hacer un esfuerzo que obviamente es difícil, y entendemos la situación por la que pasan las familias porque es complicada, pero ese proceso de transformación de transformación de las escuelas especiales es una obligación internacional que, digamos, no podemos elegir si hacerlo o no, o sea, la ONU nos impone hacerlo. Entonces, bueno, y respecto a la segunda pregunta, de la sanción a las escuelas que no cumplen, bueno, un poco lo que venía diciendo recién, el problema es que los estados fallan en garantizar que haya un mecanismo de reclamo, un mecanismo de denuncia, un mecanismo de sanción. Y en los casos en los que esos organismos existen, están saturados o no son accesibles a las personas con discapacidad. Pero lo que es muy importante en esto es que las legislaciones nacionales incluyen lo que se llama cláusula contra el rechazo, que es, bueno, justamente esto que hablábamos de que se diga expresamente que la negativa de matrícula en una escuela común por motivos de discapacidad es una discriminación. Y que a su vez se prevean mecanismos de reclamo para esas. En algunos países de Latinoamérica existen, por ejemplo, multas para los directores de las escuelas. Hay algunos países que han avanzado un poco en eso. Después hay algunos temas en la implementación, digamos, porque a veces esas multas están previstas normativamente, pero no llegan a hacerse efectivas en
en la práctica, pero los países que no tienen cláusula contra el rechazo y que no tienen mecanismos específicos para las negativas de matrícula o cualquier otra situación discriminatoria que se dé en el sistema educativo, pueden igual hacer valer las normas contra la discriminación, que en general eso tienen todos los países. Entonces uno toma las leyes contra actos discriminatorios y demás, y puede intentar reclamar por esa vía, y obviamente usando siempre la convención, que como les digo, aunque no haya legislación interna, se puede invocar. Entonces, aunque no haya mecanismos específicos, es importante que esas situaciones de discriminación sean denunciadas como discriminaciones generales, aunque sea. Aunque no haya ninguna previsión normativa concreta sobre eso. Sí, Silvia. Sí, yo quería agregar que este trabajo también de incidencia, si querés, con las organizaciones de la sociedad civil, las familias, los docentes, por la educación inclusiva, también es un trabajo, es una campaña, si se quiere, contra la discriminación. Es decir, el efecto es mucho más beneficioso que seguir manteniendo los sistemas segregados. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Y después, el estar preparado, ¿no? Que esto se plantea mucho, las escuelas no están preparadas, el director no está preparado, los docentes no están preparados. Yo ayer socializaba en las redes un caso, por estos días hay un rechazo en Argentina a las personas extranjeras, ¿no? Y entonces un actor coreano ayer en la televisión planteaba que cuando él llegó a la Argentina hace 50 años atrás, si no me equivoco fue que dijo eso, su papá, que lo único que hablaba era el coreano, le puso el guardapolvo blanco y lo llevó a la escuela y lo dejó en la escuela. Y él dijo, y yo pude aprender y hacerme argentino, dijo, y entrar en la cultura argentina por mi maestra. Dice, fue mi maestra que no sabía ni coreano, por supuesto, pero quien entendió que yo necesitaba más apoyo. Entonces ella me daba actividades para trabajar los fines de semana, y hasta me iba a buscar a mi casa, y me sacaba a pasear a Buenos Aires para reconocer, para que conozca, para introducirlo en la cultura, ¿no? Entonces, esto también depende de la actitud, esto es derribar una barrera actitudinal frente al estoy preparado o no estoy preparado, ¿no? Carlos Escliar lo plantea muy bien, ¿qué es estar preparado? Los seres humanos no estamos preparados para todo, pero sí es importante en estos puntos tan importantes, como es la lucha contra la discriminación, realmente ponerse manos a la obra, ¿sí? Bueno, muchas gracias Silvia y Celeste por sus respuestas. Vamos a seguir. He agrupado en 3 preguntas que también están relacionadas. La primera está dirigida a Silvia, de qué sucede con los países que no se encuentran en ese estudio al que Silvia ha hecho mención. Sí, te la contesto muy rápido. Los países que no están en este estudio, que no fueron analizados a través de las observaciones generales, es porque aún no han tenido las observaciones generales, ¿sí? El comité viene trabajando, y fíjense que lo último publicado es de Haití del 2018, pero bueno, si los países a la que la compañera o el compañero ha preguntado, ha presentado el informe país, puede acceder, porque debe estar seguramente en la página de las Naciones Unidas, y hay que esperar que Naciones Unidas le dé un turno, que el comité le dé un turno para llamarlo a dar lo que se conoce como el examen. Bien. ¿Sí? Muchas gracias, Silvia. Tenemos una pregunta que creo que la podría responder Pamela Molina, y la persona que pregunta nos dice, me gustaría saber qué acciones se han implementado desde organizaciones como la OEA, entre otras, para la identificación de situaciones de inclusión en las escuelas de los países de la región. Aló, primero que nada, ¿me oyen bien? Perfecto. Sí, te escucho. ¿Me escucha bien? ¿Con ruido claro, cortado, bien? Ok. Ahora sí, Pame. Ok, bien. Bueno, ya, para empezar, ¿sí? No, bueno, para empezar a explicar que, como en la sesión de webinar pasado ya se dijo, la OEA tiene una convención interamericana también para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y tiene el programa de acción del Decenio de las Américas
por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que se extendió por 10 años más, ya cumplió 10 años, y se extendió por otros 10 años hasta el año 2026. Y en ese contexto, la Asamblea General de la OEA aprobó una modificación de este programa de acción para adecuarlo a la Convención de Naciones Unidas y a la Agenda 2030. Esta modificación de los contenidos de la Convención se hizo con participación de organizaciones representativas de personas con discapacidad de toda la región. Se conformó un grupo mixto de trabajo. 6 representantes de Estado, 6 representantes de organizaciones regionales, de personas con discapacidad, que modificaron el contenido del programa de acción para adecuarlo a la Convención. Y ahora la Asamblea General volvió a aprobar que este grupo mixto de trabajo, se llamó de nuevo a conformar un grupo mixto de trabajo donde participan organizaciones de la sociedad civil también y estados, parte de la OEA, para revisar los indicadores conforme con la Agenda 2030 también, y bueno, que el programa de acción se actualizó y hacer el monitoreo del programa de acción. Todo este monitoreo va acorde y armonizado también con la Convención de Naciones Unidas y en el ámbito de educación con el artículo 24 y con el objetivo 4 de las ODS. Ahora, el programa de acción, o sea, cuando se piden informes a los estados parte sobre cómo van cumpliendo con los derechos de las personas con discapacidad. En el ámbito de educación tenemos algunos indicadores ya, probablemente puede que se vuelvan a modificar ahora en la reunión de Brasilia que viene ahora en noviembre, donde va a estar el comité mixto. Probablemente se van a volver a modificar porque se van a comparar con los indicadores del objetivo 4 de la Agenda 2030. Pero los indicadores que están son 2 fundamentales. Uno, que el nivel de escolaridad de las personas con discapacidad sea igual al nivel de escolaridad de las personas sin discapacidad en los países. Y segundo, también que la permanencia de las personas con discapacidad y el nivel de aprendizaje de las personas con discapacidad dentro de todos los niveles de la educación sea igual al de las personas sin discapacidad. Entonces, los estados tienen la obligación de reportar estadísticamente y cualitativamente si cumplen con esos indicadores. En el segundo informe hubo información en este punto, pero ahora en el tercer informe los indicadores van a volver a ser modificados. Entonces, primero la OEA tiene esto, que recibe los informes de los estados partes y establece recomendaciones para que se cumplan con los derechos de las personas con discapacidad, y dentro de eso nosotros promovemos la educación inclusiva como un derecho humano. Segundo, nosotros estamos desde el año pasado en convenio con Oritel, la Organización Internacional de Teletones. Ya sé que la Teletón es un grave problema en la región. Ellos nos buscaron a nosotros para que nosotros los capacitemos en una perspectiva de derechos humanos. A partir de eso se formó un acuerdo para que con financiamiento de ellos nosotros podamos llegar a capacitar a profesores, directores de colegios, ministerios de educación, CONADE, todas las autoridades que toman decisiones en educación, y organizan familias, padres, apoderados, estudiantes con y sin discapacidad, para el cambio de perspectiva en relación a ver a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y como ciudadanos. Y segundo, al derecho a la educación como al derecho a la educación inclusiva y la necesidad de transformar los sistemas educativos y las escuelas. Para eso nosotros hemos estado trayendo a Mel Ainscough, el padre de la educación inclusiva en el mundo, el autor de la guía de inclusión para las escuelas, a varios países de América Latina. En general queremos cubrir 9, hemos cubierto 4 hasta ahora: Paraguay, Uruguay, Chile y México. Y el próximo año seguiríamos con Centroamérica y con Perú por Sudamérica. Y vamos a ir viendo y confirmando los países de a poco. También hemos traído a Ignacio Calderón Almendros, profesor de España, que es hermano de una persona con síndrome de Down.
¿ya? Y también es un académico y especializado en pedagogía de las diferencias. Él también ha ido en estos 4 países a capacitar. ¿Ya? Bueno, la tercera panelista he sido yo también, y Silvia Gersanelli, que está aquí también, ella nos ha estado capacitando y colaborando para enseñar lo que la metodología del diseño universal de aprendizaje, que era una parte de lo que algunas personas están comentando, que incluye currículum flexible, ¿ya? Incluye flexibilidad en las evaluaciones, en los indicadores de logros de aprendizaje, por ejemplo, una serie de cosas. En fin, estamos haciendo esto. Y ahora estamos estableciendo también la alianza con REI, con la Red Regional para la Educación Inclusiva, para empezar este ciclo de seminarios que esperamos no termine este año. Nosotros queremos continuar y profundizar en la capacitación. Esta capacitación no va solo a los docentes, las familias, los estudiantes mismos, las organizaciones de la sociedad civil, todos los actores que debemos trabajar colaborativamente, y por supuesto los estados, las autoridades públicas. Todos estos actores que debemos trabajar colaborativamente en el logro de la transformación que necesitamos para lograr educación inclusiva. Yo espero que en unos próximos seminarios del próximo año podamos profundizar de manera separada, por ejemplo, con el tema de cómo incluir a nivel de educación superior, qué iniciativas se están dando en educación superior, por ejemplo, y otros temas que ustedes han preguntado por chat. Bueno, eso más o menos en general por ahora. Yo quería agregar ¿podría, Pamela? Sí, Silvia, si me permites, aprovecho en hacerte una pregunta que también está dirigida, me parece que a ti, sobre si en los informes de Estados partes que han alcanzado los diferentes países de América Latina se evidencian reportes específicos sobre la atención educativa a personas sordas y cómo se viene abordando la educación. Así que si te parece, agregas a la pregunta anterior y también nos respondes eso. Perfecto. Sí, quería sumar a lo que comentaba Pamela recién, cuando me tocó ser presidenta del CEDIS, que trabajamos muchos los parámetros de medición y que tienen que informar los países, además de los números tan importantes o esas tasas de escolaridad que solicitamos, en los indicadores del ámbito y del espacio que se destinó a educación, también se pidió, por ejemplo, la formación de docentes en educación inclusiva, y en ese caso que se detalle por niveles. Es decir, no es un informe simple el que hay que hacer, sino que es un informe exhaustivo el que hay que presentar a OEA. También se pidió, por ejemplo, que se señalen los programas de formación a los docentes, a los nuevos y en actividad en educación inclusiva, si había talleres de concientización en el marco del modelo social de la discapacidad, si realizaban guías didácticas para la promoción de la educación inclusiva, si se preparaban, o sea, había desarrollo de didácticas flexibles mediadas por el diseño universal del aprendizaje, si había formación en lengua de señas, sistemas alternativos de comunicación y braille. Es decir, fíjense que en detalle se pide información sobre la formación docente. Asimismo, si había docentes con discapacidad incluido en el sistema educativo. Otro de los indicadores que se piden dentro de los parámetros de OEA es la transformación de escuelas especiales en centros de recursos de apoyo, centros de recursos de apoyo, escuelas de apoyo, como quiera, pero esa transformación, apoyos a disposiciones de estudiantes con discapacidad para asegurar la educación inclusiva, inclusión progresiva y transversal de la temática de la discapacidad en el currículum de estudio de todas las formaciones. Es decir, con esto lo que quiero comentar es cómo se avanzó incluso desde todos los países para que se pudieran informar, ¿no? Pero esto también moviliza, estas preguntas movilizan a los países que a veces no lo tienen en cuenta, por lo menos a ponerse a pensar qué se ha hecho en este tema, y si no, después a ponerse a trabajar. Y en relación a la segunda pregunta, era si algunos países, sí, dentro de los informes, a uno de los países que más se le señaló el tema de la inclusión de las personas sordas, la educación de las personas con discapacidad auditiva y sordas, fue a Canadá. Canadá fue uno de los países, ustedes saben que siempre Canadá se tiene como, no es un país latinoamericano, pero es dentro de los 18 países que yo analicé. Y es el país que se le señala las cuestiones
educación para las personas sordas, y por supuesto que tienen no solamente la preocupación del comité, sino que les recomienda mayor inclusión. Sí, bueno, muchas gracias, Silvia. Ahora tenemos algunas preguntas relacionadas con la formación docente, así que voy a lanzarlas todas en bloque y si les parece, ustedes las responden. Tenemos 3 preguntas. La primera nos dice, ¿conocen de experiencias de formación docente en el ámbito universitario que hayan adoptado la perspectiva de educación inclusiva? La siguiente va en la misma línea, ¿de qué manera podemos preparar a todos y todas los profesores, profesoras, para que se entrenen en el tema, teniendo en cuenta que si se necesita una capacitación específica y cada discapacidad es un mundo? Y finalmente, bueno, eso es un par de preguntas que creo que se podrían responder como una sola, y hay otra que nos pide que nos refiramos a experiencias de cómo se ha abordado las resistencias docentes a la educación inclusiva. Bueno, esas 2 preguntas las lanzo a nuestro panel de expositoras para que nos respondan. Bueno, creo que Pamela puede, si no leí mal, Pamela Molina, como querías comentar algo de educación superior. Ok. ¿Aló? Sí. Tenemos un poquito de tiempo. Ok, a ver. ¿Me oyen bien? Sí. Solo comentar que hay algunas experiencias de parte de universidades de manera independiente, no como política pública, sino como universidades de manera independiente, que están fortaleciendo la formación docente en temas de inclusión. Por ejemplo, sí, Silvia. No, después. Ok. En el caso de Chile, se está abordando por una universidad en las carreras de pedagogía. En el caso de México, me gustaría destacar a la Universidad Santa Catarina, Universidad Tecnológica Santa Catarina, que no solamente ha modificado currículum, sino también modificó el espacio físico, generó un proyecto prácticamente de inclusión en sus aulas, en donde van estudiantes sordos, y la misma universidad generó un equipo de intérpretes de la universidad que están acompañando a los diferentes estudiantes sordos por diferentes carreras universitarias, cosa que es muy difícil de lograr en nuestros países de la región, que personas sordas se puedan titular a nivel universitario, debido al problema del lenguaje. La Universidad Tecnológica Santa Catarina generó todo un proyecto, también es accesible a nivel físico para estudiantes con discapacidad física. Entonces, y todos los profesores han sido capacitados para abordar de manera inclusiva y en igualdad a los diferentes estudiantes. Ese proyecto es un modelo para la región. Me gustaría que ojalá en algún próximo webinar ellos también puedan participar como ponentes para contar su experiencia y cómo lo hicieron. Surgió exclusivamente por iniciativa de la misma universidad, con fondos que la misma universidad gestionó para lograr esa transformación a nivel interno. Bueno, eso como comentario. Silvia, ¿querés seguir vos? Exacto. Perdón, exacto, aquí lo escriben por chat. Sí, hacen también intermediación laboral. Una vez que salen las personas con discapacidad egresadas de la universidad, la misma universidad genera procesos de intermediación con las empresas de Monterrey. Esto ocurre en Monterrey, México, con las empresas. Entonces ellos se insertan laboralmente. Ok, paso la palabra. Sí, no, yo quería comentarte que hay una red también latinoamericana de educación superior que está trabajando fuertemente para el desarrollo de las universidades inclusivas, y no que están muy buenos los ejemplos que dio Pamela. Yo no quisiera dejar ninguna fuera, por lo tanto no quiero arriesgarme, pero sé que hay muchas universidades, incluso en la Argentina, que están trabajando, pero en otros países también, Colombia,
conocemos que vienen trabajando. Sí, como política pública, Argentina tuvo, en este momento no lo tiene más, fondos, presupuestos para la educación superior destinados exclusivamente, no solamente a programas de accesibilidad a las universidades, ya sea comunicacional y ediliciamente, sino también a la capacitación de sus profesores. Y eso fueron cerrados por la política del gobierno actual, lamentablemente. No sé si Bueno, Celes quieres... quiero agregar una cosita. Primero, mencionar que va a haber, en relación a la formación docente, el 28 de noviembre va a haber un webinario específico sobre ese tema, donde se va a hablar un poco de diseño universal de aprendizaje y de algunos desafíos en la formación docente. Sí, existen algunas experiencias digamos, de algunas universidades, por ejemplo, que en algunos países implementan seminarios, posgrados, diplomaturas en educación inclusiva. Hay algo de eso, hay algunas universidades que están haciendo avances en eso, pero sí es cierto que falta, digamos, en línea con esto que decía Pamela, falta una política pública destinada a transformar el sistema de formación docente. O sea, no sé si coinciden, chicas, pero en mi opinión como falta todavía hacer algo integral ahí, ¿no? Como que yo las cosas que veo las siento como un poco aisladas y falta que eso como que se vigorice y devenga una política pública. Pero bueno, pero sí se están avanzando y de a poco se está trabajando mucho más en cosas que hasta hace unos años se pensaba que nunca se iban a hacer. Así que en ese sentido el balance es positivo, pero creo que todavía hay mucho para hacer. Y en relación a, bueno, esto de que cada discapacidad es un mundo, bueno, quizás un poco en relación con lo que venía desarrollando antes, en realidad el docente inclusivo no es aquel que sabe específicamente de todos los tipos de discapacidades, porque también es cierto que no todas las personas con discapacidad aprenden igual, digo, no todas las personas con una misma discapacidad aprenden igual, no es que todas las personas con síndrome de Down aprenden igual. O sea, dentro del colectivo de personas con discapacidad hay diversidad como hay diversidad entre todas las personas. Entonces, no es que yo puedo agarrar un manual de síndrome de Down, por ejemplo, y que ya sé todo, digamos. A incluir se aprende en gran medida haciendo. Y otra cosa que quiero señalar es que no es necesario, o sea, no es que el docente está trabajando solo en esto. O sea, la figura del docente de apoyo a la inclusión tiene que ver con poder asistir al docente en esa tarea, pero que sea efectivamente el docente de la escuela común el que le enseñe, no que el chico esté aislado con otra persona, sino que sea el docente de la escuela común apoyándose en los conocimientos más específicos que puede llegar a tener un docente de apoyo. ¿Sí? La idea es que el docente de apoyo no trabaje con los estudiantes aisladamente, sino con los docentes. Entonces también abrirse a trabajar interdisciplinariamente es una característica del docente inclusivo. Entonces, los docentes inclusivos son docentes que saben abrirse al trabajo interdisciplinario, que saben probar nuevas estrategias, y como les digo, a incluir se aprende incluyendo. Entonces no es que uno puede tener un manual previo y decir, bueno, yo ya sé todo y ahora voy y aplico esto en la clase y funciona. La docencia en general, no solo con las personas con discapacidad, no funciona de esa manera. Entonces hay que tener presente eso, pero bueno, algunas de estas cuestiones se van a desarrollar más en el webinario sobre formación docente. Bien, muchas gracias, Celes. Creo que tenemos algunas preguntas que nos han quedado aún en el tintero, pero vamos a responderlas por mail. Son pocas, están referidas al rol de las familias, a la función y al rol de las organizaciones de la sociedad civil, así que vamos a detenernos ahí ahora, y ya para ir cerrando, porque estamos con el tiempo encima, me gustaría darle el pase a Pamela Molina. Y bueno, desde la REI y la OEA les agradecemos mucho por su participación. Bueno, doy el pase a Pamela para ir cerrando. ¿Aló?
Aló, ¿sí me oyen? Sí, te escuchamos, Pame. Ok. Bueno. Quiero simplemente agradecer a todas y todos los participantes de este webinar, agradecer también a nuestros socios de la REI por el excelente trabajo y agradecer a los panelistas, a las dos, ya por su claridad, su precisión y por su manejo del tiempo, que creo que fue excelente. Para las dos, felicitaciones por su presentaciones. Gracias también a los participantes por las excelentes preguntas y comentarios que han enviado por chat, y me parece que este webinar ha sido muy productivo, muy interesante, muy conciso y a buen nivel para justamente promover el debate que tenemos que hacer entre todas y todos los actores. Creo que, bueno, la idea es que continuemos trabajando juntos. No podemos lograr la inclusión sin un trabajo colaborativo de todos los actores involucrados en la toma de decisiones sobre educación, desde las familias, ¿ya? Desde incluso los médicos también, ¿ya? Y los funcionarios médicos que determinan un diagnóstico, las familias, ¿ya? Los profesores, los estudiantes con y sin discapacidad, todos los actores, la OEA, la REI, los gobiernos, ya, todos los actores tenemos que trabajar colaborativamente para lograr este objetivo que es la inclusión. Y no podemos esperar a estar preparados. Nos tenemos que preparar al mismo tiempo que tenemos que hacer. ¿Ya? Hacemos y nos preparamos al mismo tiempo. Es el desafío. Entonces los invito a continuar el ciclo de webinario, a continuar reflexionando y discutiendo. Nosotros vamos a contestar las preguntas que faltaron por email. Vamos a enviar las dos grabaciones, les debemos la de la primera, igual que la respuesta de preguntas se las debemos. Hemos estado un poquito atrasados, en parte también, una parte de dificultades técnicas, por la otra parte yo, que estuve viajando prácticamente las 2 últimas semanas, también con seminario de educación inclusiva justamente, y me tengo que poner al día para responder. Pero se los vamos a mandar en estos días. Y los esperamos en el próximo webinario. Gracias a todos, gracias, queremos continuar trabajando junto con REI, ¿ya? Ahora y el próximo año, y así para seguir promoviendo la transformación que necesitamos para efectivizar los derechos de las personas con discapacidad en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Simplemente para recordarles que el próximo webinario va a abordar el rol de la familia y la comunidad educativa en los procesos de educación inclusiva, y se va a llevar a cabo el 14 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de Washington, 9 horas de Perú y 11 horas de Argentina, si es que no me equivoco. Les damos de nuevo muchas gracias por su participación, por haberse tomado el tiempo. Desde la OE y la RI les agradecemos profundamente y nos vemos en el siguiente webinario. Hasta pronto.